Descubierto, el impactante cambio de vida de una niña que rogó por libertad tras excesivas tareas. Sofía, una niña de 12 años, se sentaba en su pequeño escritorio, rodeada de papel arrugado y libros abiertos, sus pulmones llenos de una mezcla de ansiedad y deseo. En su modesta habitación en un barrio de Oaxaca, sus paredes estaban adornadas con dibujos de experimentos científicos y frases de ídolos que la hablaban en sueños. Sin embargo, el brillo de su pasión se opacaba bajo el pesado manto de las expectativas de su madre, que se volcaba en su papel de maestra con la ferviente creencia de que solo la educación podría salvarlas del destino que las había atrapado. La educación es la clave para salir adelante, Sofía. Esa frase había marcado su existencia y, a menudo, se sentía como si fuera la única voz en su cabeza, un eco insistente que la arrastraba hacia un camino de deber y sacrificio. Cada hora de estudio se sentía como una eternidad. La presión por destacar en cada examen le desgastaba el alma. Su madre, constantemente esperanzada, la miraba con ojos que mezclaban amor y aspiraciones no cumplidas. Un día, mientras Sofía repasaba sus apuntes para un examen de matemáticas, su mirada se desvió hacia la ventana. La luz del sol acariciaba las calles polvorientas, y un grupo de niños jugaba a la pelota, riendo y disfrutando con una libertad que parecían tener, pero que a ella se le escapaba como una sombra. La angustia crecía, un nudo en su estómago que empezaba a sentirse como una cadena. En una de esas clases de ciencias, la señora Pérez, su maestra favorita, notó la frustración en sus ojos. Algo se encendió en su interior al hablar de ciclos de vida. La pasión se disparó, y al final de la clase, la señora Pérez se acercó a ella, ofreciéndole la oportunidad de participar en una feria de ciencias. El corazón de Sofía latió con una mezcla de emoción y temor, era su oportunidad de explorar su verdadero yo, pero también representaba una posible falta de atención hacia las exigencias académicas de su madre. Desesperada, se sentó esa noche a escribirle una carta a la señora Pérez. No puedo respirar, maestra. El peso de mis tareas me ahoga. Quiero ser más que solo una estudiante perfecta. Las palabras brotaron de su pluma como un torrente represado, pero a medida que escribía, la ansiedad creció. ¿Qué pensaría su madre de esto? La inquietud la empujaba al borde del abismo de la desesperanza. Cuando Sofía llegó a casa con la noticia sobre la feria, se sintió como un pequeño pez en un gran océano. Su madre reaccionó con indignación, reflejando una tormenta de palabras que reverberaban en las paredes de su mente. ¿Por qué perder tiempo en eventos inútiles? Tu cuero es estudiar y ser la mejor. La desesperación amenazó con abrumarla, sus ojos se llenaron de lágrimas y el nudo en su pecho se tensó. ¿Podría realmente decepcionar a la única persona que siempre había creído en ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía se quedó mirando al cielo estrellado desde su ventana, sintiendo que el universo estaba repleto de sueños inalcanzables. ¿Se atrevería a romper con la tradición? El dilema creciente amenazaba con consumirla, el vacío entre sus deseos y las expectativas era un abismo que crecía cada día. Con cada pensamiento sobre la feria de ciencias, su determinación se veía enredada con su amor por su madre, un conflicto que la arrastraba entre lo que esperaban de ella y su propio anhelo de libertad. A medida que giraba de la vorágine de angustia, Sofía reconoció que el verdadero precio de la libertad es el sacrificio. Pero, ¿sería capaz de afrontar la realidad de sus deseos, o se perdería en el camino que otros habían trazado por ella?
Sofía despertó a la mañana siguiente con un peso adicional en su pecho. La noche anterior había dejado ecos de su conflicto resonando en su mente, pero ahora enfrentaba la realidad del día. El examen de matemáticas estaba a pocas horas. Mientras intentaba concentrarse en las frías ecuaciones, el pensamiento de la feria de ciencias se colaba en su mente como una sombra. Decidida a hacer algo, decidió hablar con la señora Pérez durante el receso. Fue un movimiento impulsivo, como un salto al vacío sin saber si habría un fondo seguro. En el momento en que entró al aula, su corazón latía con fuerza. La maestra la miró con una mezcla de curiosidad y empatía. Sofía sintió que cada mirada de sus compañeros se convertía en una presión adicional, la sala parecía cerrarse sobre ella como un capullo. Cuando logró encontrar el valor para hablar, su voz tembló. «Maestra, ¿podría darme consejos sobre la feria? Quiero participar», pero las palabras se enredaban, pero la señora Pérez le sonrió, alentándola a continuar. «Quiero hacer algo diferente. Algo que sea realmente mío», dijo, sintiendo la valentía brotar de algún rincón oculto de su ser. La señora Pérez la escuchó con atención y se inclinó hacia ella. «Sofía, a veces es necesario escuchar nuestro propio corazón, incluso cuando otros no entienden. La ciencia es pasión y tú tienes mucha». Esa afirmación resonó en Sofía, era un faro en medio de la tormenta emocional que la envolvía. Las palabras de la maestra comenzaron a desdibujar el nudo que la atrapaba. La energía que había sentido en clase comenzó a florecer dentro de ella, comenzando a absorber la idea de que, tal vez, podría encontrar un equilibrio entre lo que su madre esperaba y su deseo de explorar. Pero aún quedaba una decisión: ¿se atrevería a hablar con su madre sobre la feria, o se sometería nuevamente al silencio y la presión? Durante el almuerzo, su mente divagó entre los números del examen y los experimentos que podría realizar. En su interior, surgió una pequeña chispa de rebeldía, y aunque le aterraba la idea de decepcionarla, el sueño de liberarse era cada vez más fuerte. Hacía tiempo que no se sentía así, como si flotara en el aire. Era el comienzo de entender que su talento debía ser expresado y no reprimido. Sin embargo, esa noche volvería a casa, y el miedo a la desaprobación materna la inevitablemente haría vacilar. Las imágenes de su madre desilusionada y decepcionada regresaron con fuerza, como una tormenta que quería derribar su frágil recién descubierta determinación. Sofía sabía que enfrentar a su madre sería el mayor desafío hasta ahora. Su conflicto se tornó muy claro: permanecer en el conformismo cómodo o lanzarse al abismo de lo desconocido. En su mente, cada elección parecía escindirse: escogería el camino de la aceptación con su madre, o el de la verdad personal en la ciencia. A medida que la noche se apoderaba de la ciudad, ardía en ella la idea de que era hora de tomar una decisión. La presión por reclamar su futuro y explorar la ciencia se convertiría en un acto de valentía, y de pronto su historia empezó a tomar forma, dentro de un dilema personal que no solo iba más allá de un examen, sino que tocaba las fibras más profundas de su identidad. Cuando la luz del día asomó, Sofía sabía que el momento decisivo se acercaba: debía hablar con su madre. ¿Cómo podría enfrentarse a la esperanza incumplida de una madre tan amante sin sentir que acababa de romper un frágil cristal? Todo quedó en suspenso mientras formulaba una estrategia. Había llegado la hora de analizar sus cartas y decidir cómo se decidiría su futuro. Pero el eco de su madre aún resonaba en su mente. Prepararía sus palabras, pero el temor aún ardía en su pecho. La noche anterior había tenido un nuevo sentido de propósito, pero al caer el nuevo día, la verdad se convirtió en un golpe helado. Dar un paso adelante no sería fácil. Sin embargo, arriesgaba seguir el camino tradicional de su madre, o se lanzaba hacia la incertidumbre de ser ella misma. Esta culminación de decisiones la arrastraba a una encrucijada. Poco sabía Sofía que la respuesta que eligiera en ese momento marcaría el inicio de una transformación que cambiaría su vida.
La tensión se profundizaba a cada instante, y su historia estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Sofía respiró hondo antes de entrar a casa. El umbral era un símbolo del viaje emocional que estaba a punto de emprender. Cada paso que daba hacia la sala se convertía en un eco de sus dudas y sus anhelos. Ya habían pasado los años de arreglos y conformidad, era momento de reconocer su voz interior. La casa se sentía más grande que nunca, con espacios vacíos que parecían observarla. Su madre estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos automáticos que revelaban años de rutina. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. ¿Cómo podría interrumpir ese vaivén normal con una marea de incertidumbre? Hola, mamá, dijo, mientras se sentaba a la mesa. Su madre levantó la vista, con una sonrisa que irradiaba amor, pero también una sensación de control familiar. Era un amor que, aunque puro, a menudo imponía un peso sobre los sueños de Sofía. ¿Cómo te fue en el examen?, preguntó su madre, mientras servía un plato humeante. La pregunta resonó en los cimientos de su decisión. Sofía había estudiado, pero sus pensamientos vagaban más allá de los números y las fórmulas. Bien, creo. Pero hay algo más que quiero hablar contigo, comunicó, sintiendo que esa afirmación le quitaría el peso de la culpa al mismo tiempo que encendía el fuego del miedo. Su madre la miró, una mezcla de curiosidad y preocupación cruzando su rostro. ¿De qué se trata?, indagó, colocando el cuchillo y el tenedor a un lado. Esa sencillez en su reacción contrastó con el torbellino que se agitaba en el interior de Sofía. La joven tomó una respiración profunda y se armó de valor. Quiero participar en la Feria de Ciencias este año. Estoy emocionada por un proyecto que podría ser distinto. Cada palabra articulada parecía abrir las puertas de un espacio que había anhelado. La respuesta no se hizo esperar. ¿La Feria de Ciencias? Pero, ¿estás segura, Sofía? Eso implica más tiempo y esfuerzo. Ya tienes tanto en tu plato, replicó su madre, el reproche en su voz resonando como un eco desafiante. La niña sintió que se hundía de nuevo en el pozo de la duda. Pero esto es diferente, mamá. Quiero explorar, quiero crear algo propio. No solo cumplir con las expectativas, contestó, sintiendo que su determinación crecía mientras hablaba. Era un clamor por autenticidad. Cada sílaba desgastaba las cadenas de conformismo. El aire se volvió tenso, como si el mundo alrededor de ella se congelara. Su madre frunció el ceño, como si aguardara un momento para reunir sus pensamientos. Sofía sabía que esa reacción era un desafío a su valentía. Las circunstancias habían cambiado y se sentía en un callejón sin salida, la lucha interior de su madre por entender su deseo la empujaba nuevamente hacia atrás. No quiero que te lastimen por querer ser diferente. Esto no es algo simple, Sofía, comentó su madre, pero su voz, aunque atenta, era firme. El amor que emanaba estaba colmado de temores arraigados que habían sido parte de su vida. Sofía se dio cuenta de que era un reflejo de la violencia que se había impuesto sobre sus propios sueños. En ese momento, se dio cuenta de que la conversación no solo se trataba de la Feria de Ciencias, se trataba de una redefinición de su vida. Ella no solo luchaba por un proyecto, sino por la aceptación de sus propias aspiraciones. Con una mezcla de determinación y angustia, la joven se sintió impulsada a seguir adelante, incluso si significaba desafiar a su madre. Lo entiendo, mamá, pero necesito hacer esto. Me gustaría que confiaras en mí. Pronunciar esas palabras era como abrir una herida, pero también un canal para que fluyeran la autenticidad y la autoconfianza. La vorágine emocional, que había sembrado en su corazón el terror de decepcionarla, comenzaba a desvanecerse. Mientras su madre consideraba la respuesta, Sofía sintió una oleada de esperanza por una posible reconciliación entre sus deseos y expectativas maternas. Podía imaginar ya a su madre sentándose a trabajar a su lado, disfrutando del proceso creativo. Pero aún existía la
Incertidumbre de cómo esta conversación podría cerrarse. En el aire pesado de la sala, un silencio profundo envolvía el momento, y una pregunta nueva surgió en la mente de Sofía: ¿sería suficiente su determinación para abrir los ojos de su madre a una nueva realidad? Con el corazón latiendo ferozmente, esperó la respuesta que podría cambiar el rumbo de su historia. La tensión palpable proseguía, y el próximo paso en su transformación se dibujaba en el horizonte, aguardando su elección final. ¿Se alinearía su madre con su lucha, o podría ser un obstáculo más en su camino hacia la autodeterminación? El silencio se alargó, como si el tiempo se hubiese detenido en un instante crudo y lleno de expectativas. Sofía sentía cada latido como un poderoso recordatorio de lo que estaba en juego: su futuro, sus sueños, su identidad. La mirada de su madre se mantenía fija, y Sofía podía leer en su expresión la guerra interna que libraba. Por un lado, el deseo de protegerla; por otro, el miedo a lo desconocido. Finalmente, su madre hizo un movimiento, como si tomara una decisión. Sofía, esto es muy importante para ti, lo sé. Pero piensa en lo que implicará. Las largas noches de trabajo, las presentaciones, las críticas. No todos serán comprensivos, dijo, su voz temblando un poco. Sofía sintió un nudo en el estómago. Cada palabra era un recordatorio del camino difícil que le esperaba, pero también la impulsaba a reafirmar su elección. No podía dejar que las dudas y los miedos ajenos apagaran su luz. Sí, lo sé. Pero necesito intentarlo, necesito que me des una oportunidad. No quiero ser solo un reflejo de lo que los demás esperan de mí, contestó, cada palabra ganando fuerza. Su madre pareció considerar sus palabras con más profundidad. Sofía se preguntaba si había cesado esa presión que la mantenía atrapada en un ciclo de conformidad. En ese momento, no solo era una niña desafiando a su madre, era una joven que reclamaba su derecho a soñar, a ser vista y, sobre todo, a ser escuchada. Con cada segundo que pasaba, una chispa de valentía crecía en su interior. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y me contabas sobre tus sueños de ser científica? Me decías que cambiarías el mundo con tu trabajo, dijo Sofía, sintiendo que la conexión en esas memorias podía jugar a su favor. La imagen de su madre adolescente, llena de sueños y esperanza, fluyó en su mente. Claro que lo recuerdo, respondió su madre, mientras bajaba la mirada. Sofía notó que la voz de la mujer se suavizaba, como si esas memorias comenzaran a romper la coraza de protección que había construido a lo largo de los años. ¿Por qué no podemos hacer esto juntas? Yo puedo hacer algo que tú nunca pudiste, y así honrar tu legado. Siempre te admiré, mamá, continuó Sofía, dibujando un puente entre sus esperanzas y las de su madre. Las palabras parecían resbalar sobre la piel de la mujer, buscando un resquicio por donde entrar. La cocina comenzó a cobrar vida nuevamente, y Sofía tomó aliento, transformando ese momento en una oportunidad. La receta de su proyecto, como la de una buena cena, requería tiempo, dedicación, ingredientes especiales y una pizca de valentía. Está bien, lo pensaré, respondió su madre, y aunque la entrega de confianza no era la victoria total que Sofía anhelaba, era un paso adelante. Mientras su madre regresaba a la cocina, Sofía sintió que las dudas seguían acechando. Si bien había logrado abrir un espacio de diálogo, ¿cómo se sostendría su camino sin la plena aprobación de su madre? ¿Podía avanzar con un único pie en la puerta del cambio, mientras el otro seguía atrapado en la incertidumbre? Pasaron los días y la feria de ciencias se acercaba rápidamente. La chispa de entusiasmo que había encendido en su corazón se enfrentaba a la sombra de la inseguridad. Sofía se dedicó a investigar y desarrollar su proyecto, involucrando lentamente a su madre. Sin embargo, la conexión seguía siendo frágil, una lámpara apenas encendida en medio de una tormenta de preguntas. El gran día finalmente llegó. Con su proyecto en mano, no solo se enfrentaba al jurado sino a todo lo que representaba su lucha personal.
La tensión en su pecho creció mientras se preparaba para presentar, preguntándose si podría continuar adelante sin la aprobación total que tanto anhelaba. Mientras se dirigía a la sala, una revelación la sacudió. No solo se trataba de un proyecto científico, sino de un punto de inflexión en su vida. Cada paso que daba simbolizaba una nueva libertad. Sería capaz de brillar y mostrar al mundo quién era realmente, sin importar cuán inestable se sintiera susurrando en la sombra de su madre. Con el corazón acelerado, respiró hondo una vez más, sintiendo que la adrenalina la empujaba. Era hora de enfrentar no solo a los jurados, sino a sí misma, a sus propios miedos y anhelos. La sala estaba llena, y la oportunidad por fin se presentaba. El momento crucial había llegado y, con él, una pregunta latente flotaba en su mente: ¿sería este el comienzo o el final de su búsqueda por la libertad? Sofía respiró hondo una vez más. La sala estaba abarrotada, el murmullo de las conversaciones se desvanecía en su mente. Todo lo que podía oír era el latido de su corazón. No era solo un escenario para presentar un proyecto, era el escenario de su vida. Mientras se acercaba al podio, cada paso parecía reverberar a lo largo de su columna vertebral, una mezcla de ansiedad y determinación. Hoy vengo a presentarles mi proyecto, comenzó, sintiendo la adrenalina en su voz. Al abrir la hoja de presentación, su mente viajaba al primer día en que había comenzado a trabajar en esto. Las largas noches, el destrabe de ideas, el constante vaivén entre la duda y la confianza. Pero cada jornada la había acercado más a un descubrimiento fundamental: su capacidad para crear y comunicar. El primer jurado la miró con ojos penetrantes. ¿Qué te inspiró a desarrollar este proyecto?, preguntó. La pregunta la atravesó como un rayo. Sin dudar, Sofía respondió. Quería entender cómo las emociones humanas pueden influir en la toma de decisiones. A veces, sentimos miedo por lo que podríamos perder y olvidamos lo que podemos ganar. La respuesta resonó en el auditorio, y un murmullo recorrió el lugar. Había un eco de autenticidad en sus palabras. Aquel momento marcó un antes y un después. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse a medida que hablaba sobre sus investigaciones, las teorías y los experimentos que había realizado. La voz de Sofía se tornaba más firme, cada frase despojando las dudas que la habían atormentado días atrás. La fragilidad de su conexión con su madre palidecía frente a su deseo de ser escuchada y comprendida. Mientras presentaba, Sofía se dio cuenta de que estaba rompiendo muros en su mente. La fe de su madre se transformaba en apoyo implícito. En cada diapositiva que pasaba, concluyó que su búsqueda por su propia voz no solo se trataba de una lucha personal, era una reivindicación de un legado perdido. El jurado parecía cada vez más intrigado. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentaste al desarrollar este proyecto?, preguntó la mujer más mayor del panel. En ese instante, Sofía percibió que la interrogante iba más allá de la ciencia, tocaba su esencia. El mayor desafío fue superar mis propios miedos, y el miedo al juicio ajeno. En esta búsqueda de libertad, entendí que lo más importante es ser fiel a uno mismo y a los propios sueños. Las palabras resonaron en la sala como un mantra. La tensión de los últimos días se disipó, y ella, inusitadamente, se sentía fuerte. Ya no presentaba solo un proyecto, estaba compartiendo una parte de sí misma. Mientras concluía, su voz resonó en su pecho como un eco. No se trata solo de ciencia, sino de la búsqueda de la valentía para seguir nuestros propios caminos, sin importar cuán inciertos sean. El aplauso estalló como un trueno en sus oídos, y un torrente de emociones la invadió. El jurado sonrió, y en su mirada había reconocimiento por el viaje realizado. No se trataba solo de un resultado. Había conseguido algo más significativo, había encontrado su lugar en la conversación. Al salir del escenario, Sofía finalmente sintió como su madre estaba detrás, observándola.
Había logrado no solo conquistar el auditorio, sino también trascender el espacio entre ellas. El camino no había terminado, más bien, apenas comenzaba. Las preguntas sobre su futuro seguían latentes. Mientras el eco del aplauso se desvanecía, comprendió que su lucha no se limitaba a presentaciones ocultos a la perfección, sino a cómo lidiar con el temor y la presión de ser vista y validada. ¿Cómo podría seguir adelante ahora que el primer paso estaba dado pero el camino seguía lleno de obstáculos invisibles? Las respuestas la aguardaban, pero en ese instante, miró a su madre y vio algo que nunca había percibido antes, una chispa de orgullo en sus ojos, un vislumbre de esperanza. ¿Acaso entendería que su propio viaje no había terminado? ¿Podría su madre encontrar la fuerza para reconstruir sus propios sueños ahora que Sofía había iluminado el suyo? La incertidumbre crecía como un desafío, la historia apenas comenzaba a escribirse. En el horizonte, un nuevo descubrimiento estaba a punto de revelarse, uno que podría cambiarlo todo. Sofía salió del auditorio con el eco del aplauso aún resonando en su mente, pero en vez de dejarse llevar por la euforia, una sombra de inseguridad empezó a gestarse en su interior. El miedo a lo desconocido, la presión de lo que venía, la azotó con fuerza. Se dio cuenta de que el éxito en su presentación era solo el inicio de una travesía mucho más compleja. Su futuro no solo dependía de su talento, sino también de su capacidad para enfrentarse al mundo y a las expectativas que le rodeaban. Mientras caminaba, su mente comenzó a analizar las posibilidades que se abrían ante ella. De repente, no solo tenía el respaldo de su madre y del jurado, sino también un sentido renovado de propósito. No obstante, la vulnerabilidad se disfrazaba de exigencia. ¿Y si no era suficiente? Esa pregunta la atormentaba. Quería seguir adelante, pero el peso del juicio ajeno parecía insostenible. En días posteriores, Sofía se sumergió en nuevas investigaciones. Cada artículo que leía, cada conversación que mantenía, le ofrecía más claridad sobre las emociones humanas y su relación con la toma de decisiones. Sin embargo, mientras se empapaba de conocimiento, algo ineludible también la movía, el deseo de ser vista, de ser valorada en un campo donde la ciencia y la emoción a menudo chocaban. La búsqueda del reconocimiento se transformaba en un objetivo ardiente y, a su vez, peligroso. En una de sus largas noches de estudio, mientras revisaba un ensayo particularmente persuasivo sobre liderazgo emocional, Sofía se encontró con una cita que la golpeó como un rayo. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Las palabras resonaron dentro de ella, pero también mostraron una contradicción provocativa. ¿Era ese el tipo de valentía que debía buscar? Actuar para impresionar a los demás. La reflexión se tornó en crítica interna. ¿Todavía buscaba la aprobación externa, a pesar de todo su trabajo por cultivar una voz auténtica? Decidió que era momento de confrontar esas dudas. A partir de ahora, sería su propia crítica, su mejor examen. Pero esa promesa vino acompañada de una nueva inquietud. ¿Cómo podría mantener la esencia de lo que había aprendido en la presentación mientras lidiaba con las difíciles decisiones que se avecinaban? Las siguientes semanas pasaron entre la preparación de nuevos proyectos y un creciente contacto con otros profesionales del área. Cada interacción, aunque enriquecedora, alimentaba su ansiedad por el futuro. Uno de los referentes a los que abordó, un experto en neurociencia emocional, la deslumbró con su mirada analítica y pasiones profundas, pero también le presentó una realidad implacable. El mundo académico no era un lugar de convivencia armoniosa, era un campo de batalla donde las ideas chocaban y su valor se determinaba por la capacidad de defenderlas con firmeza. Esa noche, mientras se preparaba para otra presentación, una pregunta surgió de manera hiriente: ¿qué hacer si su voz se pierde en el ruido de tantas otras? Su corazón palpitaba con fuerza a la idea de convertirse en una más del montón, ahogada por la densa competencia.
La presión por sobresalir la acercó a un dilema crucial: ¿debería arriesgarse y dejar a un lado la seguridad de su camino hasta ahora trazado o avanzar en la dirección de lo desconocido, dispuesto a explorar su verdadero potencial? Cuando Sofía finalmente se paró frente al espejo, sintió que enfrentaba un precipicio. En sus manos llevaba el peso de su corazón y sus ansias, pero también las sombras del juicio y la crítica. Un susurro interno le instó a dar un paso al frente, a romper las cadenas que la ataban a la duda. Sin saber qué pasaría con esas elecciones, alzó la cabeza y miró al espejo, convencida de que el viaje había comenzado a gestarse dentro de ella desde hace mucho tiempo. En ese momento, supo que era hora de embarcarse en una exploración que podría no solo redescubrirse, sino transformar su vida entera. Al girar la llave de la puerta que la llevaría a su nueva aventura, quedó con una pregunta flotando en el aire: ¿qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para forjar su propio camino? El aire en el pasillo era denso, cargado de expectativas y ansias por el futuro. Sofía se preguntaba en silencio si había tomado la decisión correcta al abrir esa puerta. La emoción y el miedo a la vez la desbordaban, y eso la obligó a apretar los puños y a trazar un nuevo mapa mental. En su mente, las opciones se convertían en estrategias, cada decisión en un esbozo de lo que podría ser su vida si se atrevía a seguir adelante. Otro día más, Sofía se acomodó en una pequeña sala de trabajo llena de libros, revistas y papeles dispersos. Cada palabra que leía la empujaba a indagar más sobre la complejidad del ser humano, un tema que la fascinaba y aterraba a partes iguales. Sin embargo, lo que le preocupaba no era solo la saturación de saber, era su propia voz, el temor a que se volviera indistinguible en un mar de académicos afanados en destacar. Había logrado llegar hasta aquí, y sabía que cualquier paso en falso podría ser devastador. Decidió, entonces, que debía practicar. No solo las presentaciones formales, sino el arte de conectar con otros. A partir de ese momento, cada conversación se convirtió en un campo de entrenamiento. Con colegas y docentes, planteaba preguntas incisivas, desafiaba ideas establecidas, escuchaba con atención y respondía con intención. Cada interacción se tornaba en una batalla, pero también en un aprendizaje. Aprendió a manejar la incomodidad, el miedo a parecer desprevenida. En cada pequeño triunfo, reafirmaba su valor, se trataba de una búsqueda incesante por su autenticidad. Sin embargo, había algo más. Un río de dudas fluía oculto tras sus gestos serenos. Se preguntaba si su búsqueda de reconocimiento estaba coartando su esencia. Sofía enfrentó esta contradicción al confrontar a un viejo amigo de la facultad, un antiguo compañero que alguna vez había admirado antes de que ellos tomaran caminos diferentes. En una charla casual, él le hizo sentir el peso de la realidad cuando la interpeló: ¿por qué buscas el aplauso, Sofía? ¿Es eso lo que realmente te mueve o solo es el miedo a quedarte atrás? Las palabras resonaban como campanas de alerta en su mente. Frente a esa pregunta, la lucha interna se intensificó. Sofía empezó a notar sus propias motivaciones, a racionar la influencia del juicio ajeno. Descubrir que había buscado la validación externa era como aceptar que había tomado un desvío, uno que la llevaba a lugares inciertos. Se dieron cuenta de que estaba enredada en la búsqueda de un impacto inmediato, de esa notoriedad que ofrecía el mundo académico, al mismo tiempo que traicionaba su voz. Un proyecto emergió de esta angustia: escribir un artículo que no solo expusiera los hallazgos de su investigación, sino que también reflejara su experiencia personal. Quería confrontar sus dudas y miedos en palabras, sentada en el teclado, sin el peso de lo disfrutado y lo reprobado, algo auténtico, visceral. Sin embargo, cada palabra era un desafío. Temía que su vulnerabilidad fuera vista como debilidad en un entorno donde la solidez dominaba. Este ciclo de decisiones y temores la llevaron a hacer una promesa: escribir desde el corazón, independiente de la opinión ajena. Así, una noche, mientras las sombras danzaban con la luz de su lámpara, se dirigió a su computadora.
Cada palabra se convirtió en una catarsis, una forma de despejar la niebla que la envolvía. Sin embargo, en medio de su impulso, surgió una pregunta inquietante que había estado rondando su mente: ¿qué pasaría si lo que compartiera resonaba, pero no a favor de lo que ella esperaba? Atrapada en esa duda, una revelación la mostró al borde mismo de su verdadero ser, dejándola al borde del abismo que había sido tan temido. Esa noche, mientras su corazón palpitaba con el eco de un descubrimiento inesperado, Sofía sabía que, sea lo que sea que escribiera, debía ser genuino. Podía permitir que su voz, por fin liberada de las cadenas del juicio, resonara en un mundo tan competitivo y frágil. Con la niebla de la incertidumbre frente a ella, decidió seguir adelante, abriendo la puerta a una nueva posibilidad. La atraviesa mientras se planteaba si estaba lista para enfrentar la crítica de su propia verdad. Las primeras luces del amanecer cruzaron la ventana, despertando a Sofía con una mezcla de energía y nerviosismo. Se sentó en la cama, respirando profundamente, intentando calmar la tempestad en su mente. El artículo que había comenzado la noche anterior la maravillaba y aterraba a partes iguales. Era el primer paso hacia una nueva versión de sí misma, una que no temía al juicio ajeno. Sin embargo, la idea de compartir su verdad era aún más abrumadora que su temor a la mediocridad. Mientras preparaba su café, se detenía en los pensamientos que la invadían. Había leído sobre los grandes escritores que, como ella, habían enfrentado la duda. Se preguntaba si ellos, en sus momentos de mayor vulnerabilidad, habían experimentado el mismo frío en el estómago. Sofía sabía que la anticipación de la recepción de su trabajo podía enfrentarla a un mundo hostil, pero también se dio cuenta de que su voz tenía valor. Esa revelación fue un canto que resonaba en su interior, dándole fuerza. Conforme pasaron los días, Sofía dedicó cada mañana a la escritura. Se sumergía en su experiencia y la entrelazaba con su investigación, creando una narración que fluía desde un lugar profundo y honesto. Pero no solo escribió, revisó, editó y reformuló, cada vez más decidida a hacer de su pieza no solo un trabajo académico, sino un surco de su identidad. Sin embargo, esta liberación venía acompañada de un costo emocional. Algunas noches, se encontraba en la oscuridad de su habitación llorando, enfrentando las sombras de sus miedos, sus inseguridades. Un día, opacada por las emociones, tuvo un encuentro inesperado con uno de sus mentores. Ella, experta en el campo, vio en Sofía una chispa de autenticidad, pero también un vacío que la academia aún no podía llenar. Sofía, le dijo, la verdadera conexión no proviene de ser la más brillante en la sala, sino de ser auténtica. No te olvides de por qué elegiste este camino. Las palabras la dejaron intrigada y, al mismo tiempo, inquieta. ¿Realmente estaba eligiendo este camino por las razones correctas? Las noches que siguieron se llenaron de introspección. Sofía comenzó a evaluar su diálogo interno, empujando su mente a desafiar las voces críticas que siempre habían habitado en su cabeza. En las páginas de su diario, luchaba contra las dudas: escribir sobre mi verdad me hará vulnerable, pero también me permitirá conectar. ¿Es esta la manera en que quiero ser recordada? El dilema de ser vista como débil frente a su autenticidad se convirtió en una danza interna que la mantenía despierta hasta altas horas de la noche. Con cada día que pasaba, la sensación de empoderamiento crecía. En las pausas de su escritura, comenzaba a conversar con colegas sobre su proyector, pidiendo feedback, desafiando su propio miedo al rechazo. Mientras lo hacía, notó algo nuevo: la habilidad de inspirar a otros, su voz encajando en un diálogo más amplio sobre la verdadera esencia de la investigación. En ciertos momentos, esas conversaciones surgían como nuevas conexiones en su red de apoyo personal. Finalmente, llegó el día en que decidió presentarse frente a su grupo académico para compartir su artículo. Sofía temblaba mientras se preparaba. No era solo una exposición de su trabajo, era la revelación de su yo más auténtico.
Pese a sus temores, sintió que podría tratarse de un cambio definitorio no solo para su carrera sino para su vida misma. Ante el público, sus nervios la llevaron un paso más allá de sus limitaciones, permitiéndole compartir su verdad con valentía. Pero antes de que pudiera terminar, un murmullo creciente comenzó a llenar el aire. Las miradas volaron hacia un nuevo espectador al fondo del salón. ¿Qué impacto tendría la llegada de esta persona inesperada en su presentación? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, el mundo que había comenzado a construir tambaleándose a su alrededor. El murmullo se intensificó, y Sofía se encontró paralizada, atrapada entre la convicción de su mensaje y la súbita intrusión de la incertidumbre. Sobre el fondo del salón, la figura se tornó más clara, un profesor de gran renombre, conocido por su rigor crítico y su incapacidad para ocultar el desdén. Sofía sintió que cada latido de su corazón resonaba en el silencio. Era como si la presión de su mirada la empujara hacia atrás, intentando sabotear sus esfuerzos. Un torrente de pensamiento la invadió. ¿Habría cometido un error al exponerse de esa manera? ¿Sería capaz de enfrentar la inminente desaprobación que podría provenir de ese crítico acérrimo? Sin embargo, en medio de la confusión, otra voz resonaba en su mente, una que se había convertido en un eco constante durante las últimas semanas: la autenticidad era la clave para su crecimiento. Con un giro firme en la mandíbula, decidió que no permitiría que sus miedos opacaran su verdad. Continuó su presentación, cada palabra surgía como un desafío a la duda que la había acompañado desde el principio. Compartió sus experiencias, entrelazando aspectos científicos con vivencias personales, asegurándose de que se sintiera la pasión en su voz. Vio cómo algunos de sus colegas sonreían, otros asentían, y eso le dio combustible para seguir adelante. Estaba rompiendo el molde al que se había sometido durante tanto tiempo. El crítico se mantuvo en silencio, observando, lo que aumentó la presión sobre ella. Erguió la cabeza, como si estuviera frente a un juez, y se sintió más fuerte que nunca. Era un acto de rebelión contra todas las expectativas que la academia había colocado sobre ella. Incluso si su voz causaba discordia, era su voz, y eso la hacía única. Al final de su presentación, el salón estalló en aplausos, pero todavía sentía el peso de la mirada intensa que permanecía fija en ella. Cuando la sala comenzó a dispersarse, Sofía se sintió más vulnerable que nunca. Sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Se giró lentamente hacia el profesor, sus pensamientos girando entre el miedo y la determinación. La incertidumbre la llenaba, pero también la adrenalina de enfrentar a alguien que había representado tanto para su carrera. El crítico se acercó, su rostro impenetrable, y el ambiente se tornó tenso, como si el aire mismo se hubiera enfriado. «Has tomado riesgos en tu trabajo, y me gusta», dijo finalmente, dejándole un instante de sorpresa en el corazón. «Pero me gustaría que consideraras más sobre cómo presentar estos hallazgos a un público más amplio. La verdadera conexión no solo surgirá de ser honesta, sino también de ser persuasiva». Las palabras resonaron en su interior, era un puente y un reto al mismo tiempo. Sofía había cruzado una línea, pero ahora se enfrentaba a la pregunta de cómo equilibrar su autenticidad con las exigencias del mundo académico. La conversación que siguió se profundizó en los valores de la comunicación efectiva y el poder del mensaje. Luchaba por abordar las sugerencias del crítico sin sacrificar su esencia. A medida que la conversación concluyó, Sofía sintió que un nuevo nivel de compromiso se había encendido en su interior. No solo se trataba de escribir su verdad, sino de encontrar maneras de expresarla que resonaran en otros, poderosas en su simplicidad. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre esta nueva dirección, un pensamiento temible brotó a la superficie: ¿estaba dispuesta a modificar su mensaje para encajar en un molde? Esa noche, mientras escribía en su diario, sintió una presión creciente. Las dudas abrumadoras regurgitaban. Sabía que el camino hacia el éxito podía desgastarla,
pero también vislumbraba lo que podría llegar a ser. Y en el horizonte, la idea de presentar su trabajo en un foro mucho más grande la aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. ¿Estaba lista para dar ese paso? La siguiente mañana, el correo electrónico que llegó a su bandeja de entrada podría cambiar todo, una invitación a un congreso internacional. Pero había un requisito claro, debía adaptar su trabajo para una audiencia diferente. El riesgo ahora estaba a punto de multiplicarse, y Sofía se preguntaba si sería capaz de encontrar un equilibrio entre su voz única y las expectativas que la rodeaban. ¿Estaba preparada para enfrentarlo de nuevo? Sofía se encontraba en un momento crucial de su vida, con una decisión que resonaba en lo más profundo de su ser. La invitación al Congreso Internacional brillaba en su bandeja de entrada como una luz en medio de la tempestad de dudas que la acompañaban. Podría ser su oportunidad para demostrar su valía en un escenario más grande, pero también implicaba una transformación que la confrontaba con la esencia de su autenticidad. Con gran determinación, se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar una estructura para su presentación. Pero pronto se dio cuenta de que el viejo miedo a no encajar acechaba, intentando apoderarse de su mente. Sin embargo, en lugar de dejar que ese miedo la dominara, lo utilizó como combustible para diseñar un enfoque nuevo que preservara su voz auténtica, pero también apelara a un público diverso. Durante días, trabajó incansablemente, realizando una investigación extensa y construyendo argumentos sólidos. A medida que su presentación cobraba vida, Sofía comenzó a sentir que su angustia se convertía en una emoción palpable y positiva. Se estaba despojando de la presión de conformarse a la expectativa ajena y, en su lugar, estaba forjando un camino que honraba tanto su legado como su deseo de ser escuchada y valorada. Finalmente, llegó el día del Congreso. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar un público inesperado. Pero no solo eso, estaba a punto de entregar su verdad al mundo. Mientras subía al escenario, recordó los momentos de tensión y lucha que la habían traído hasta aquí. Cada paso hacia el podio representaba un triunfo sobre la ansiedad y un abrazo a su autenticidad. Hoy estoy aquí para compartir no solo un proyecto, sino un viaje personal, comenzó, su voz firme y clara. La conexión que empezó a establecer con la audiencia fue instantánea. Muchos se sintieron reflejados en sus palabras, en sus luchas y la búsqueda de su lugar en un mundo que a menudo puede resultar opresor. Sofía vio cómo sus rostros se iluminaban con cada argumento y cada experiencia compartida. Conforme avanzaba en su presentación, se dio cuenta de que no estaba buscando solo la validación, sino crear un puente de conexión genuina con aquellos que la escuchaban. Su autenticidad brilló a través de cada concepto, cada anécdota, su pasión se volvió contagiosa, envolviendo la sala en un ambiente electrizante. Al finalizar, el aplauso resonó con una fuerza inusitada. No solo había presentado un trabajo, había abrazado su esencia y se había convertido en la voz que tanto había anhelado ser. Mil emociones danzaron en su pecho mientras los elogios comenzaban a llegar de todos los rincones de la sala. Lo que había comenzado como un miedo se había transformado en una celebración de su propia valentía. Después de la presentación, recibió varios comentarios positivos de académicos y líderes en su campo. Uno de ellos, un prominente investigador, se acercó y le expresó su admiración. Tu enfoque es refrescante, dijo, y tu voz se siente auténtica en un entorno que a menudo prioriza el conformismo. Sigue adelante por ese camino. Las palabras resonaron en su ser, simbolizando el reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo. Sofía entendió que su éxito no radicaba solo en obtener la aprobación externa, sino en el viaje de autoaceptación que había emprendido. Había conquistado no solo el miedo al juicio ajeno, sino también la capacidad de ser firme en sus convicciones, expresando lo que realmente creía sin temor. La satisfacción no era simplemente la aceptación del público, era la liberación de los pensamientos autocríticos que una vez la ataron. Los meses siguientes presentaron nuevos desafíos, pero también oportunidades.
Sofía comenzó a recibir invitaciones a otros congresos y espacios académicos donde podía hablar sobre sus investigaciones y experiencias. Cada presentación la acercaba más a su objetivo, ser no solo una científica, sino una voz auténtica que inspirara a otros a perseguir sus pasiones sin importar el ruido del mundo exterior. Finalmente, un día, descubrió una carta en su escritorio. Era de su madre, quien había estado siguiendo sus logros a través de las redes sociales. En la carta, le expresaba su orgullo y reconocimiento de la valiente decisión que había tomado. Siempre tendrás mi apoyo, hija. Has encontrado tu camino, y me alegra ser parte de tu viaje, escribió. Las palabras de su madre fueron como un abrazo cálido, llenando el espacio que tanto había anhelado. Sofía había transformado su vida, había logrado encontrar su voz, y con ello, abrió las puertas a un futuro lleno de posibilidades. La niña que una vez se sintió atrapada en las expectativas ajenas ahora radiaba confianza y autenticidad. Con cada paso, con cada palabra, se había demostrado a sí misma que el verdadero camino hacia la libertad comienza desde dentro. Al mirar hacia el horizonte, se sintió emocionada por el futuro. Había conquistado sus miedos y, finalmente, estaba lista para volar. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia impactante con al menos 5 amigos que necesitan verla. Necesitan suscribirse ahora y unirse a esta travesía de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantenerse conectados con más relatos que inspiran transformación. ¿Qué piensan? Comenten sus reacciones y teorías sobre este final.